Primero de Reyes 3:6. Salomón respondió: tú trataste con mucho amor a tu siervo David, mi padre, pues se condujo delante de ti con lealtad, justicia y honestidad. Y como hoy se puede ver, has reafirmado tu gran amor al concederle que un hijo suyo lo suceda en el trono. Todos nosotros hemos sido beneficiarios de terceras personas. Cuando yo era un adolescente, en agosto del año 96, el Señor me llamó a mí a la salvación. Un día de la Semana de la Juventud de la iglesia Betania, Bautista Betania de Remedio, se hizo un llamado a la fe y al arrepentimiento. Y yo, sentado en el último banco, vine a los pies del Señor y entregué mi vida a Cristo. Estando allí frente al altar, como hablamos nosotros, yo sentí el testimonio del Espíritu Santo en mi corazón, que toda mi vida iba a estar rendida a Jesucristo. Yo no sabía nada de ministerio, yo no sabía nada de dones, yo estaba solamente naciendo ese día, pero tenía esa voz clara en mi corazón. Agosto del 96, yo con 14 años recién cumplidos. Hoy tengo 42 años y por la gracia de Dios estoy aquí. Pero desde ese día hasta hoy yo tengo que dar testimonio que soy lo que soy, primero por la gracia de Dios y segundo por hombres y mujeres fieles que me han hecho mucho bien en mi vida, empezando por mis padres y luego por cada iglesia donde he estado. Siempre Dios ha tenido hombres y mujeres que me han hecho mucho bien a mí. Nosotros somos el producto de una convergencia de muchas buenas influencias en nuestra vida. No somos quienes somos, no sabemos lo que sabemos, no podemos hacer hoy lo que podemos hacer, ni gozar lo que tenemos por nuestros propios méritos, sino porque hemos recibido mucho beneficio de Dios primero y después de mucha gente que nos han amado y han invertido en nosotros. Esto es una realidad para todas las personas, pero para nosotros, respondiendo al llamado de Dios en Cuba, más todavía. Les cuento por qué. Cuando yo tenía 19 años, yo entré al seminario. Ni una sola clase del seminario a mí me costó algo. Ni una sola clase. Estuve estudiando 4 años, full time, de martes a viernes, mañana y tarde, 4 años, desayuno, almuerzo y comida, más hospedaje, y no me costó nunca un centavo. Pero alguien lo pagó. Yo no sé quién ofrendó para eso. Yo no sé quién se sacrificó, quién sacó, pero alguien dio lo necesario para que yo estudiara allí 4 años sin pagar un centavo. Luego de esto tuve el privilegio de estudiar un programa de maestría en teología con énfasis en ministerio de la juventud. Allí terminé siendo pastor de jóvenes. Esos fueron 4 años donde cada enero y cada junio nosotros nos recluíamos, un grupo del Seminario Bautista de Occidente de La Habana, un grupo del Seminario de Santa Clara y otro grupo del Seminario de Oriente. Nos reuníamos en diferentes lugares de la isla y recibíamos enseñanza de profesores, todo PhD, profesores de los seminarios de aquí de los Estados Unidos, y yo no tuve que pagar un centavo, ni por transporte, ni por clase, ni por recibir esa buena formación de los mejores profesores que yo hubiese podido. ¿Saben cuánto hubiera costado esa carrera aquí en los Estados Unidos? Miles de dólares. Luego, por la gracia de Dios, otro grupo de profesores de cada de estos seminarios, tuve la oportunidad de ir a La Habana y empezar en un programa de doctorado. Habían profesores, tanto de los Estados Unidos como toda Latinoamérica,
Lo mejor de la teología, de ese corte, pudiéramos nosotros recibirlo de La Habana. Y no me costó un centavo. ¿Por qué? Porque otros ofrendaron, otros viajaron, otros separaron su tiempo de vacaciones para seguir enseñándonos. Y fui el recipiente del bien de mucha gente. Si hoy yo puedo servirles, si hoy yo puedo enseñarles, si hoy yo puedo ministrarles y serles bien de alguna forma a cualquiera de ustedes, no es porque yo sea bueno, no es porque yo sepa algo, sino porque soy el producto de mucha gente que sembraron en mí la palabra del Señor. ¿Ha sido para ti diferente? Yo me pregunto, ¿ha sido para ti diferente? Yo creo que no. No creo. El Señor habla a través de Pablo y Pablo dice: ¿por qué te glorías de lo que sabe o de lo que tiene como si no lo hubieses recibido? ¿No lo dice Pablo? Pero si lo recibiste, entonces ¿para qué te glorías? Lo que quiere decir que aun cuando tú hayas pagado por tus estudios, aun cuando tú hayas tenido que trabajar fuerte para construir la casa, aun cuando tú hayas tenido parte de ciertos méritos por tu esfuerzo en la construcción de lo que tienes hoy y de lo que eres hoy y de quien eres hoy para otros, déjame decirle que hay un gran por ciento, el más determinante, el más importante, que no se trata de ti. Se trata de el bien que otros te han hecho a ti, y sobre todo de una manera gratuita. ¿Están de acuerdo conmigo? Y en esto los padres tienen la corona. Este pasaje nos está presentando a Salomón. Salomón ya está afirmado en el trono desde el domingo. Está comenzando su reinado. El domingo voy a hablar del resto del capítulo, pero en este momento Salomón está en Gabaón. Gabaón es un lugar donde hay un altar al Señor. Recuerden que ya no está el tabernáculo, ya no hay un templo, sino que hay lugares aislados donde el pueblo ha decidido adorar a Jehová. Gabaón es el centro religioso más importante del tiempo de Salomón, y como él es el rey, él va allí. Ahora, cuando él llega allí y adora y termina su día, él va a descansar como todos los mortales. Durante la noche, el Señor se le presenta y sin más introducción le hace esta pregunta mágica: pídeme lo que tú quieras. ¿Qué es lo que tú quieres, Salomón? ¿Qué pasaría si usted recibe una lámpara como de Aladino y en vez de 3 deseos tiene uno solo? Este es el caso de Salomón. No tiene un genio, sino que tiene el Dios creador del cielo y la tierra, Jehová, y le dice: pídeme lo que tú quieres. Vamos a dejar eso para el domingo. ¿Cuál es el deseo de tu corazón cuando tienes solamente un deseo al cual responder? Pero ahora tenemos la palabra que usó Salomón de introducción para hacer su petición. Estas palabras que nosotros encontramos en el versículo 6 es parte de una oración que en sueño está teniendo Salomón con Jehová, y es en realidad un encuentro ajeno a la conciencia voluntaria de Salomón, pero un encuentro real, una experiencia real. Y dice así acerca de su padre, Salomón: trataste con mucho amor a tu siervo David, mi padre, pues se condujo delante de ti con lealtad, justicia y honestidad. Como hoy se puede ver, has reafirmado tu gran amor al concederle un hijo suyo que lo suceda en el trono. Hay 3 cosas que quiero decirle acerca de David. Primero,
Dios trató con amor a David. Hay al menos 3 incidentes en la vida de David en que el amor de Dios se manifiesta para mí de una manera muy elocuente. Primero, es el momento en que Dios escoge a David. ¿Por qué? Porque Dios escoge a David cuando él es menospreciado aún por su propia familia. El primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 10 y 12, dice: Isaías presentó los 7 hijos suyos a Samuel, pero Samuel dijo: el Señor no ha escogido a ninguno de ellos. ¿Son estos todos tus hijos?, dice Isaías. Queda el más pequeño, pero está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. Isaías mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo. Su Biblia va a decir, en la Biblia de algunos, rubio, pero es pelirrojo y de buena presencia. El Señor dijo a Samuel: este es. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Isaías? ¿Samuel? ¿El hermano? El Señor dijo: este es. Levántate, Samuel, ve y úngelo. Ahora, cuando Samuel había llegado allí, usted sabe que sin más preámbulo toda la familia debería estar presente. Samuel está llegando y no tiene una agenda descubierta, sino que la tiene guardada en el bolsillo. Y esa nota tiene una contraseña. Nadie podía saber la razón de la visita de Samuel. Recuerde que en el trono todavía hay un rey. Y Dios, quien quita y pone reyes, está llevando adelante una conspiración contra el rey terrenal porque le ha desobedecido. Pero él está teniendo una estrategia legal porque el rey, por encima del rey terrenal, le está diciendo: esto es lo que tienes que hacer. Tienes que buscar un nuevo rey. En el capítulo anterior, Dios mismo, por medio de Samuel, le dijo a Saúl: Dios te ha desechado y ha buscado un hombre mejor que tú. Lo que delante de Dios hace un hombre mejor o peor es la relación que el hombre tiene con su ley, con la ley de Dios. Y como Saúl había menospreciado la ley de Jehová haciendo su voluntad, Dios lo rechazó. Ahora está en búsqueda de alguien que tenga un corazón para obedecer a Dios. Y ese hombre es un jovencito llamado David. Cuando en la lista de invitados no aparecía David ni en el último nombre, Dios lo escoge para que sea rey. Dios amó a David más que su propia familia. Ahora, el segundo momento en que yo veo el amor de Dios manifestado para David es que Dios escogió a David cuando él solo se ocupaba de tareas menores para que luego hiciera tareas extraordinarias. Fíjate que cuando lo llaman, dice Isaías, pero está cuidando el rebaño. Todo el mundo de fiesta, él cuida el rebaño. Esta es tu tarea. Ahora, nosotros leemos en 2 Samuel, capítulo 7, versículos 8 y 9. David está delante de Saúl. Y David dice, perdóneme, este es el incidente más adelante. El capítulo 7, versículos 8 y 9, está David delante del Señor. Y dice así: yo te saqué del redil, Dios hablando a David, para que en vez de cuidar ovejas, gobernaras a mi pueblo. Yo he estado contigo, por donde quiera que has ido, he aniquilado a todos tus enemigos.
ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra. ¿Cuál es la tarea diaria de David? La tarea que otros no quisieran hacer en casa. ¿Cuál es la tarea que Dios le está dando a él? Yo te saqué detrás del redil para que ahora en lugar de ovejas tú pastorearas una nación. Al cumplir el propósito de Dios, siempre vas a tener oposición, David. Por eso yo he estado contigo y he derrotado a todos tus enemigos. Cuando tú lees los capítulos de 2 de Samuel y 1 de Samuel, dices esta frase una y otra vez, y por donde quiera que iba David, tenía victoria. Porque el Señor se agradaba de David. Todos los enemigos que tuvo David en el camino, uno tras otros, el Señor los derrotó. Porque Dios amó a David y lo tenía destinado para el trono y grandes propósitos. El tercer momento en que yo veo el amor de Dios para David es en 1 de Samuel capítulo 17, y este es el más famoso. Capítulo 17, versículos 34 y 35. David respondió: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Este es el momento en que sí está delante de Saúl. Cuando un león o un oso viene y se lleva una de las ovejas del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, yo lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Este David, Dios lo está escogiendo para tareas públicas cuando solo tenía victorias en privado. Ninguno de sus familiares, ninguno de los periódicos de Judá registró las hazañas de David en privado, porque si él se atreviera a contarlas, ¿quién le iba a creer? Pero Dios, que ve en los secretos, Dios que te conoce en privado, entonces sabe tu integridad en privado y te reserva para un ministerio y un servicio en la vida pública. Son 3 momentos en que yo puedo acotar motivación para que Salomón sí dijera: yo sé que tú mostraste, Señor, a David, tu siervo, amor. ¿Por qué? Porque cuando él era un don nadie, Dios lo escogió para ser el rey. Cuando él no tenía ninguna responsabilidad en público, Dios lo trajo al frente de las multitudes. El Señor amó a David de una manera muy especial. Muy especial. Ahora, Salomón está hablando de su padre. Y él quiere apoyarse sobre los hombros de quien es su padre en relación con Dios para mover la mano de Dios a su favor. La segunda verdad que quiero compartir con ustedes es esta: Dios correspondió a Dios, David correspondió a Dios con integridad. Dios amó a David, pero David fue íntegro para Dios. Amado hermano, para mí lo más importante de lo que estoy diciendo es esto. Yo no estoy tratando ahora de predicar de David. Yo ahora lo que estoy tratando es decir que Salomón va a pedirle algo a Dios y va a pedir bien, porque ha tenido la mejor influencia que puede en su vida. Ese es el contexto de lo que estoy tratando de conversar. ¿Me siguen? Sigo adelante. Ahora, ¿en qué momento podemos ver la integridad de David?
Le mencioné 3 del amor de Dios. Le voy a mencionar 3 de la integridad de David para que no tengamos ciertos repasos del calibre, del carácter de este hombre. ¿Están preparados? Voy con la primera postal para ustedes. Primero, este David es íntegro ante el enemigo más temible. Él aún confía en Dios. ¿Cuál es el enemigo más grande que presentó David? Saúl en cuanto a significado, lo hablaremos después, pero en cuanto a protagonismo y una sola persona, Goliat. En el momento que él va a presentarse delante de Goliat, ¿qué le dice a Goliat? Clase de palmo. Tú vienes a mí. ¿Tú vienes a mí con qué? Con espada, lanza, jabalina, ¿ok? Pero yo vengo a ti con una onda. Yo vengo a ti con mi experiencia. ¿Le dice eso? No, dice, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has provocado. Y él está diciendo, Goliat, pero tú vienes a mí con unas piedras, tú piensas que yo soy un perro. Tú hoy vas a morir y yo voy a tomar tu cabeza, voy a tomar tu cuerpo y se la voy a dar a comer a las aves del cielo. Y David no se amedrentó, sino que se afirmó en su confianza en Dios. Y fue a él en el nombre de Jehová y tuvo victoria. ¿Con qué mató David a Goliat? Con la espada. ¿Por qué? Con la piedra lo tumba. Y una vez que está en el suelo, toma la espada. Y con la espada que pretendía matarlo, él le corta la cabeza. Hoy para nosotros esa hazaña parece ser un cuento solo de niño. O un animado. Pero es una historia real que puso los fundamentos de la confianza de Israel, de la nación de Israel, en el Dios verdadero. Y hasta el día de hoy, Israel en el Medio Oriente se sigue viendo como un pequeño David. Y él sigue diciendo, no le temo a las naciones. Porque un día, un jovencito, en el nombre de Jehová, enfrentó a un gran enemigo. Hoy en día, en la bandera de Israel y el símbolo de Israel, ¿qué cosa es? La estrella de David. Porque la confianza de David en Jehová tuvo un impacto no solo en su familia y su generación, sino por todas las generaciones. Debo hacer este paréntesis. La confianza de hoy de Israel en Jehová no es auténtica. Porque la confianza que debe tener es reconocer que Jesús es el Mesías, el enviado de Dios. Y una vez que crean que Cristo es el Mesías, el enviado de Dios, entonces pueden contar con toda la bendición, toda la protección y realmente ser llamados pueblo de Dios. Si hoy Israel está allí, no es por la fidelidad de Israel, sino fidelidad de Dios. No por la autenticidad del testimonio de Israel, sino por la fidelidad que tiene Dios al pacto con los padres de la nación, Abraham, Isaac y Jacob, y allí a todos los profetas que han predicado fielmente su palabra. Por amor a ellos es que Israel está allí aún. Pero vuelvo aquí al tema. Él confió en Jehová y venció a sus enemigos. Íntegro ante los enemigos más temibles. Íntegro ante los desafíos más temibles del cumplimiento de su destino. Como decía Luis, otro de los enemigos temibles de David fue Saúl. Pero David fue íntegro para Saúl, aun cuando Saúl no lo fue para él. Luego de esta gran victoria de David contra Goliat, él termina en el palacio como músico, terapeuta del rey.
Pero el espíritu de Jehová se fue de Saúl, y en su lugar un espíritu demoníaco lo atormentaba. En una de estas posesiones, en uno de estos momentos de tormento, él toma la lanza y se la tira a David, queriéndolo clavar en la pared. Y desde allí se selló esta enemistad de Saúl contra David. No obstante, esa enemistad nunca existió de David para Saúl. Al menos en 2 ocasiones David perdona la vida de Saúl. En una fue durante el campamento que David estaba huyendo. Saúl le perseguía con el ejército. Saúl queda dormido. Él se escabulle dentro de las sombras de la noche. Llega donde está Saúl y le corta algo de la capa. Entonces, en una segunda ocasión, Saúl entra en una cueva. En la cueva estaba escondido David. Y en el momento más vulnerable que tiene Saúl, que él está yendo al baño, él le corta la capa allí. Y luego a la distancia, en las 2 ocasiones, le dice: tú vienes a mí queriendo que yo muera, pero ¿dónde están los que te defienden? ¿Dónde están los que te protegen? Yo hoy tenía tu vida en mis manos. Yo hoy tuve a mis hombres que me estaban presionando para que yo terminara esta persecución infernal. Y me ha parecido a mí que no debo levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Juzga ahora, Saúl. Si yo soy culpable, que muera aquí. Pero realmente soy inocente. Amado hermano, qué integridad la de este hombre, que aún teniendo a su enemigo en sus manos, no levantó ni un dedo. La palabra del Señor nos da otro detalle importante. Dice que se turbó David en su corazón porque había cortado la capa del rey. Es decir, que él se sentía mal porque había dañado la capa del ungido de Jehová. Ahora, ese respeto que David tiene por la vida de Saúl, lo tiene porque Dios lo escogió a Saúl un día para que fuera rey. Y contra ese decreto y contra esa acción divina de selección para ser rey, él no iba a hacer nada en contra. Aun cuando en el proceso perdiera su vida, él iba a seguir siendo íntegro. Uno de los episodios que más me gusta de la vida de David, que nos muestra ahora su integridad, es en relación con sus seguidores. Uno de esos días terribles de David, que estaba huyendo de Saúl, él tiene sed y él dice algo como si fuera un suspiro: ¿quién me diera de beber del agua del pozo de mi tierra, ahí de Belén? Pero lo dijo como un suspiro. Alguien lo escuchó y 2 o 3 se confabularon y descendieron. Y aún cuando allí estaban tropas enemigas, ellos arriesgaron su vida por buscar un poco de agua del pozo que quería el rey. Cuando regresaron estaban llenos de alegría. ¿Qué dirá el rey cuando le digamos que esta agua es del pozo de Belén? Cuando David lo toma en sus manos, él la alza y la derrama delante de Jehová. Dice: porque yo no soy digno de beber el agua por la cual hombres arriesgaron su vida. Tal sacrificio solo es digno Jehová recibir. Y lo dedicó a él, diciendo: yo, ¿quién soy yo para que otros arriesguen su vida por mí? Jehová solo es digno de eso. Y la dedicó el agua al Señor. Eso no estaba escrito en un salmo, no estaba escrito en el Pentateuco, nadie había hecho eso antes, pero dice: esto es adoración a Dios, porque solo Dios es digno de él.
Entonces, lo que podemos decir es, David era un hombre íntegro. Tuvo sus días grises, tuvo sus malas decisiones, pero tuvo un carácter digno de imitar. Por eso Salomón está diciendo, David, mi padre, fue alguien leal, honesto, íntegro. Lo último que quiero mencionarle de este diálogo de Salomón con Dios es que entonces el amor de Dios y la herencia de integridad de David fueron más allá de lo que duró la vida de David. Porque el propio Salomón orando dice, y como hoy se puede ver, has reafirmado tu gran amor al concederle, ¿a quién? Primero de Reyes 3:6, al concederle ¿a quién? A David, está hablando de su padre, a David, que un hijo suyo le suceda en el trono. Es decir, que el amor de Dios por David se siguió manifestando más allá de la vida de David. Pero Salomón está diciendo que como él se condujo con lealtad, justicia y honestidad, es que Dios ha hecho esto. Es decir, que las buenas acciones que un día David hizo tuvieron una cosecha, no solamente sobre sus días de vida, sino más allá de su muerte, sobre sus seres queridos. El amor de Dios te premia a ti más allá de tu vida. La integridad tuya bendice a otro más allá de tu muerte. Por tanto, nuestra perspectiva y proyecto de vida no debemos verla hasta el día en que partimos de este mundo, sino que estamos colaborando con Dios, estamos sembrando en el reino de Dios desde una perspectiva de la eternidad. Hay dos versículos que les voy a decir antes de mencionar algunas cosas importantes. Primero, dice el autor de Hebreos que aunque estos hombres, los testigos del capítulo 11 de Hebreos, murieron, sus obras continúan con ellos. Es decir, que lo que ellos sembraron, lo que ellos dijeron, lo que ellos vivieron, siguen bendiciendo nuevas generaciones de creyentes más allá de su muerte. La palabra del Señor nos dice en 1 de Samuel, capítulo 16, versículos 10 al 12. Perdónenme, dije mal el versículo. 1 de Reyes 11, 10 al 13. 1 de Reyes 11, 10 al 13. Como Salomón no había cumplido esa orden, y esto es un adelanto para el futuro de la serie, el Señor le dijo, ya que procedes de este modo y no has cumplido mi pacto ni con los estatutos que te he ordenado, puedes estar seguro que te quitaré el reino y se lo daré a uno de tus siervos. No obstante, subraye esto, por consideración a tu padre David, no lo haré mientras tú vivas. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Ya David está en el cielo. Ya David terminó su vida terrenal, terminó su reinado. David no está en la plataforma de esta vida. Y no obstante, Dios dice, no voy a traer este juicio sobre tu vida, porque tu padre vivió de una manera tan íntegra, que por amor a él, yo no voy a juzgarte a ti. Esa misma frase aparece en el versículo 34. Sin embargo, no le quitaré todo el reino a Salomón, sino que lo dejaré gobernar todos los días de su vida. Una vez más, por consideración a David, mi siervo. ¿Qué tú crees, papá?
El hijo no hizo bien las cosas y ya lo veremos. Pero por amor al Padre, la mano de Dios retuvo y postergó el juicio. Dice así el Salmo 112. Aleluya. Dichoso el que teme al Señor, el que haya un gran deleite en sus mandamientos. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los justos será bendecida. El propio Salomón, agradecido y muy consciente de la buena influencia que recibió de David su padre, escribió Proverbios 4, 3 y 5. ¿Quieren saber lo que dice? Está Salomón hablando, ¿ok? Yo también fui hijo de mi padre. ¿Quién es su padre? Vamos a ponerlo en contexto, David. Era el niño consentido de mi madre. ¿Quién era su madre? Betsabé. Mi padre me instruyó de esta manera: aférrate de corazón a mis palabras, obedece mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere entendimiento. No olvides mis palabras, ni te apartes de ellas. Amado hermano, con Salomón al menos, parece que David dio en el blanco. Al menos con Salomón. Tuvo un Absalón que le dio un golpe de estado. Tuvo un Adonías que quiso hacer lo mismo con jóvenes ingreídos y soberbios. Pero Salomón dice: yo recibí esta instrucción de mi padre. Busca inteligencia, hijo. Busca entendimiento. No te apartes de mis mandamientos. No te olvides de mis palabras, que te van a bendecir. Amado hermano, el bien que David hizo por Salomón fue increíble, indescriptible. Porque David fue quien fue. Salomón en el capítulo 3 está pidiendo bien. Y esa petición fue lo que marcó la vida exitosa de Salomón. Y olvidarse del legado de su padre fue lo que marcó la vida de desastre de Salomón. Siguió el ejemplo de su padre, cuesta arriba. Olvidó el legado de su padre, cuesta abajo. Al principio de esta noche yo conversaba con usted y le decía: lo bueno que hay en nosotros no se crea nunca que fue manufacturado por usted. Somos el resultado de la convergencia de muchas y muy buenas influencias en nuestra vida. Dios en nuestra vida ha respondido las oraciones de otros. Ha cosechado en nuestra vida la enseñanza de otros. Ha formado en nuestra vida el modelo de otros. Tenemos mucho por lo cual agradecer, hermano. Y mucho que nunca debemos olvidar. Porque mientras lo tengamos presente, seremos prosperados. Pero cuando lo olvidemos, iremos boca abajo. Si en esta noche tú quieres un ejemplo más de que somos lo que somos por el resultado de otro, recuerde esto. Isaías 53 dice así el profeta: por el conocimiento del justo muchos serán justificados. Es decir, que por el sacrificio de Cristo, por el conocimiento de Cristo, por la justicia de Cristo, por la resurrección de Cristo, por la gloria y honra de Cristo, nosotros somos hoy quienes
somos. Lo que Él hizo 2000 años atrás, hoy seguimos recibiendo el beneficio por lo que Él hizo. No lo conocíamos, no habíamos ni nacido, no habíamos hecho ni bien ni mal, y ya Él nos había amado y había muerto por nuestros pecados y había resucitado para que mucho tiempo después, más allá de su muerte, más allá de sus días de vida, el beneficio de lo que Él hizo nos alcanzara a nosotros. Amado hermano, piensa en esto por un instante y termino, por favor. Pero deme su atención. Tienes que ver el valor trascendental de tu vida ahora. Lo que estás orando, Maite. Lo que estás deseando, Felicia. Las decisiones que estás tomando, Fabio. Tu vida como la estás llevando hoy, no solo la estás viviendo, no solo lo estás pidiendo, no solo lo estás siguiendo, no solo estás trabajando por tu día de hoy, sino que lo que estás haciendo por tus hijos, por tus nietos, por tus bisnietos de generación en generación. Porque los que temen a Jehová, la bendición de Jehová estará sobre ellos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aman. Tienes que creerlo, hermano, para que te des cuenta que vale la pena buscar a Jehová. Vale la pena ser santo. Vale la pena servirle. Vale la pena hacerlo. Porque los mismos padres de la fe dicen que no conquistaron las promesas que tenían, sino que las saludaron desde lejos. Pero Dios las reservó para nosotros y para nuestros beneficios. Unos las trabajaron, unos las creyeron, unos las profetizaron, pero nosotros las recibimos cuando no trabajamos, cuando no la vimos, cuando no la buscamos. ¿Por qué? Por el trabajo de otros, por la fidelidad de otros. Y esta nación necesita una MCC que en Coral Gables crea a Dios. Y por su obediencia y por su fe y por su oración, el reino de Dios traerá su beneficio a esta tierra. Tu oración, tu fe, tu testimonio, tu predicación, tu santidad vale la pena. Eres una pieza, el engranaje extraordinario de la maquinaria de Dios, que si tú faltas allí, otros nos van a escuchar, otros nos van a servirse, otros nos van a recibir. Porque Dios nos ha puesto aquí, a cada uno de nosotros y a nuestra iglesia, aquí, nos ha puesto aquí para el bien de esta tierra. Y no se trata de los numerosos del ejército, ni de la fuerza del caballo, sino aquellos que encuentran el Señor y sobre quienes ellos tienen complacencia. Piensa, por favor, en lo trascendente que es tu vida en el reino de Dios. Para cuando la visión se te opaque, para cuando no veas resultados inmediatos en lo que estás haciendo, para que tú pienses, amado hermano, somos importantes en el reino. Lo que hacemos vale la pena. Y todo lo que tiene que ver en el reino de Dios tiene perspectivas eternas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Abre nuestros ojos, por favor. Abre nuestro corazón, Señor. Tráenos revelación. Mueve el velo, Señor, delante de nosotros. Y que podamos ver generaciones que vienen al conocimiento de Cristo. Porque hoy tu iglesia, MCC, es fiel en predicar, creer y vivir el Evangelio. En el nombre de Cristo, el Rey, oramos. Amén y amén.